en cumplir los ODS. Yo creo que voy a mencionar tres ideas que nos ayudan a introducir la siguiente pregunta, y es: los ODS no es una agenda solo del gobierno, ¿cierto? Digamos que no es una agenda pública que se resuelva solo con recursos públicos, sino que debe incorporar nuevos actores. La idea que mencionaba Daniel, que cumplir los ODS nos pone un reto que está sintetizado en dos palabras: priorizar y renunciar. Y pues la exposición que hizo claramente hace un momento el doctor Castañeda, en el sentido de que los recursos públicos no son infinitos y hay ciertas restricciones presupuestales que enfrentan las ciudades, que hace que por más que haya cierto recurso, pues no, los indicadores de los ODS no se muevan como quisiéramos que se movieran. Entonces eso nos lleva a la pregunta, y es: teniendo en cuenta esas restricciones presupuestarias que enfrentan las ciudades, ¿cuáles serían los criterios o estrategias que deberían adoptar las ciudades para priorizar y renunciar a ciertas metas en los objetivos de desarrollo sostenible? Sí, sabiendo que podría no ser políticamente correcto decir que renuncio a algo, pero que sí priorizo y le doy como una empujón adicional a ciertos temas. Entonces, Adriana, comenzamos contigo. ¿Qué criterios y estrategias se propone para priorizar temas de la Agenda 2030 en la ciudad? Entonces, les recuerdo a los participantes que esta pregunta la pueden responder en el papel de color azul. Gracias. Seguiré con un primer punto de pedagogía, ya que identificamos todos que sí se sigue necesitando. En el camino de los ODS hay unos, podría resumir, 3 años. El 2005, que los aprobamos, le decimos con nombre propio ODS, y el 2030, que es la meta para cumplir los que nos propusimos. En 2020 fue un punto muy importante, y acá Mauricio y de Agencias de Naciones Unidas saben muy bien. En 2020, muy al principio, teníamos década de acción, sabemos que nos faltan 10 años, y todos los esfuerzos y las prioridades venían a que hay que acelerar aquellos ODS que se quedaron, o bueno, que tienen más retos para cumplir las metas. Desafortunadamente, aunque para nosotros ODS vimos como una oportunidad, el mismo 2020 coincide con el COVID. Entonces arrancamos con el acelerador para las metas ODS, pero llegó el COVID, que fue el freno seco que nadie se imaginaba. Porque digo que para nosotros lo vimos como una oportunidad, porque efectivamente, y en muchos de los espacios que compartimos, dijimos, el COVID es algo que nos puede ayudar a entender que equilibrio que se habla entre social, ambiental, económico, que es, digamos, el corazón de los ODS, no se había entendido de la forma que el COVID sí nos hizo entender. Que si salud pública no funciona, cerramos empresas y la parte económica tampoco funciona. Digamos que el COVID sí demostró con ejemplo lo que habíamos dicho en teoría con los ODS, ya llegó la práctica. Para eso, para nosotros fue la oportunidad. En cuanto a priorizar, significa renunciar. El mismo 2020, con el tema de década de acción y acelerar, fueron las grandes discusiones a lo largo de 2020 y 2021. ¿Qué hacemos con las metas ODS? ¿Las bajamos? ¿Las modificamos? ¿Dejamos en espera algunos? Y desde todos estos espacios que mueven los ODS, el mensaje que Colombia dio como país fue: no podemos renunciar, no podemos dejar de lado, porque efectivamente el COVID y todos los efectos demostraron estas interrelaciones.
para volver al ejemplo del consultor Castañeda de PNUD que tuvimos, este ejercicio que Bogotá había avanzado con la priorización de políticas se da en el marco de un proyecto grande, PNUD y Gobierno de Colombia, que es el marco integrado de financiamiento. ¿Qué hace este marco integrado de financiamiento? Pues primero dijimos, nosotros no tenemos un mapeo de quién está aportando finanzas para los ODS en el país. Nosotros como Ministerio de Hacienda sí tenemos el presupuesto, por lo tanto, pues, para dar el ejemplo, y el ejercicio de IPP de Bogotá sí identificaron las fuentes públicas de financiamiento. Sabemos que el sector privado aporta, sabemos que los organismos internacionales, cooperación internacional para entender, también aporta, pero ¿quién cuánto aporta a los ODS para saber en el caso de que si hay que hacer una priorización de dónde se puede cortar? Y si yo recorto de acá, entonces entrarían las otras fuentes de financiamiento. O sea, si a mí como gobierno me toca en el presupuesto recortar para ciertas metas, entonces ahí le puedo decir, sector privado, organismos internacionales, por favor pongan ustedes las finanzas que acá me faltan. Entonces, en este marco integrado de financiamiento tenemos el mapeo de las fuentes de financiamiento a través de ciertas herramientas y de sistemas de información, y la segunda etapa que estamos en ese momento esperamos poder entregar para que el mismo plan de desarrollo tenga estas señales de alerta, es la estrategia de financiamiento. O sea, tengo un mapeo y cuál es mi estrategia. Voy a dejar, como dijimos, priorizar es olvidarnos de algunas metas, dejarlos en un segundo escenario, o al contrario, tratar de buscar las fuentes de financiamiento. Otra página web, www.unidosporlosods.org. ¿Qué es eso? Como lo mencionó Daniel al principio, en una iniciativa conjunta de Pacto Global Colombia, Cámara de Comercio de Bogotá, Fundación Bolívar de Vivienda y Fundación Corona, desde hace más de 7 años, estamos haciendo lo que se denomina la medición del aporte del sector empresarial al cumplimiento de los ODS. En esa página, ustedes pueden ver, uno, el resultado de la primera dimensión, de la primera medición, que sirvió como un elemento al gobierno nacional en la entrega de su informe voluntario país. Era la primera vez que un gobierno en el mundo incorporaba elementos del sector privado. Colombia en eso ha sido líder. La segunda medición, incorporamos la metodología del ESG Corporate Tracker, conjuntamente con el DNP y PNUD. Y en esta tercera medición, de manera complementaria, lo estamos haciendo aparte, y está en recopilación de información. Entonces, en esa página web puede ver los resultados del aporte de la primera medición, puede ver los resultados del aporte de la segunda medición. En la bibliografía pueden ver el COMPES 3918 y los informes voluntarios país que el gobierno entregó en Naciones Unidas, y pueden participar las empresas en diligenciar el formulario de la tercera medición. Entonces, hay un mecanismo. ¿Y cuáles han sido los resultados? Yo simplemente voy a decir que las empresas han aportado de una manera significativa al cumplimiento de los ODS, y ahí se puede ver en cada uno de ellos elementos de aporte. Por ejemplo, si uno dice objetivo 8, trabajo económico, pero un trabajo decente y crecimiento económico, las empresas que medimos, las cifras eran
de billones de pesos. Pero claro, porque es que una compañía obtiene ingresos, pero también revierte a los empleados, a los proveedores, en impuestos, a organizaciones sociales, innovación, etcétera. Solo para poner un ejemplo. Entonces, quiero yo mencionar que es necesario seguir midiendo. El DANE es robusto. Sacó hace poco un dato muy robusto. Creo que se queda corto en la indagación del sector privado. El nuestro es un aporte que también se quedará corto, porque no todo el mundo contesta, pero genera una visión de lo que el sector empresarial aporta en toda la construcción de esta Agenda 2030. Y para rematar, ¿cuál dejar o cuál no dejar? El profesor Castañeda hizo un análisis muy interesante, que es el tema de la apropiación presupuestal, pues para poder subir y acelerar algunos y obviamente dejar otros en stand-by. Pero recojo lo que comenta Adriana. El ideal es no dejar nada, porque los ODS se miran de manera integral. Si bien cada compañía u organización da materialidad a algunos en primer clic, cuando usted hace el doble clic, aparecen todos los demás. Yo diría que la palabra no sería dejar unos, sino ser más eficientes en todos. La ejecución presupuestal colombiana, público y privado, no es la mejor del mundo. Tenemos que ser más eficientes con todo lo que eso implica. Por supuesto, ser eficientes, transparentes, nada de corrupción, focalizar muy bien para que la poca plata que tenemos realmente logre llegar a un mayor número de beneficiarios o de proyectos que apunten, o de programas que apunten a los ODS. Entonces, por eso estoy con Adriana. Mejoremos nuestra eficiencia, mejoremos las condiciones para poderlo ejecutar, y seguramente nos faltarán, pero es una buena meta seguir luchando para que lleguemos con esos, a ver si logramos llegar como el ciclista, que a veces llega de primero y otras veces llega 10 minutos y otra vez llega 1 hora, pero llegó. Y creo que es importante eso. Gracias, Mauricio. Bueno, criterios. Yo triangularía un poco el asunto para hacerlo simple eventualmente. Pondría en una esquina, y lo mencionábamos ahora, esa priorización de las metas, los objetivos y quiénes son los responsables. Un primer gran eslabón. Uno segundo, a partir de este ejercicio de inferencia de políticas públicas que nos presentaron, hacer ese mapeo de la arquitectura financiera, pero sí o sí en esta esquina hay que integrar mecanismos innovadores de financiamiento, donde entra privado, academia, estos financiamientos mixtos realmente le van a dar mucho más alcance a lo que ya definí en esta primera esquina, que eran estas metas, objetivos y programas. El tercer punto que tendría acá son estos pilares, y solo algunos muy estratégicos, de la Agenda 2030 para seleccionar los programas principalmente, cuáles son los que debo movilizar y potenciar más. Esos principios claves de la Agenda 2030 son esos que siempre escuchamos: no dejar a nadie atrás. ¿Cuáles son esos programas que nos traen más tipos? Lo que lo mencionaba la secretaria al inicio, esta población diferenciada. ¿Cómo vinculo con programas la mayor cantidad de personas y de población posible también, como principio? No dejar a nadie atrás. Las interacciones, en esta misma esquina de los principios, las interacciones que hay entre los indicadores y entre los ODS, el Tetris que mencionaba yo hace un rato. Con este movilizo sin excluir a otros, pero con este puedo impulsar o acelerar metas de otro estilo. Y lo que pondría en la mitad, que no sé en este momento cómo lo esté organizando Bogotá, es esa instancia de decisión.
Entonces, así como hay una comisión de ODS a nivel nacional, ¿cuál es ese espacio que una estos tres, esta triangulación en Bogotá, que tome decisiones, que haga el monitoreo y seguimiento, que esté pendiente de movilizar a todos los actores que estoy vinculando? Gobierno, academia, los cinco actores que también están muy bien diferenciados en el Congreso. Lo haría, ese sería como la triangulación que haría con ese centro en Bogotá. Bueno, no, pues yo por supuesto no quiero polemizar, pero de pronto soy un poquito menos romántico en el hecho de insistir en el tema de la renuncia, porque sí creo que, digamos, estoy absolutamente de acuerdo en la invitación a que la renuncia, por supuesto, no puede ser dejar ciertos temas atrás. Digamos que me gusta el mensaje de ahí sí como decían en el gobierno anterior, impopulares pero eficientes. Digamos, el mensaje es, pues, suena impopular la renuncia, entonces la invitación es que seamos eficientes en el uso de los recursos, pero eso, digamos, sin duda implica unos movimientos y unas tomas de decisiones que lo que uno debería hacer, y creo es el centro justamente también de lo que decía Sobar y pues de lo que yo pensaba decir también, que es encontrar sinergias. O sea, en últimas, yo creo que el principal criterio, la principal estrategia debería ser encontrar sinergias entre los distintos temas pues, que están en la agenda de los ODS, y cómo yo, pues apuntándole a uno, digamos, como a través de un efecto cascada, si se quiere, un multiplicador, pues le estoy apuntando también a otros, aprovechando que la agenda efectivamente está interconectada. Yo le metería un asunto adicional, y es, a mí me habría gustado de pronto ver, y por supuesto en la construcción de la política pública, ver mucho más la presencia de la academia. Por supuesto, nosotros desde Cámara de Comercio pues hablamos mucho del aporte de las empresas, lo hacemos con Pacto Global, en la iniciativa que mostraba Mauricio. Pues aquí están gobierno, sector público, entidades internacionales, cooperación, etcétera. Y no estoy diciendo que la academia no esté trabajando en el tema, lo están trabajando, pero cómo conectamos y cómo llevamos también a la academia a pensar, digamos, a lo que uno siempre habla cuando habla de la academia, y es a bajarse un poquito del nivel donde están las discusiones, y trabajar mucho en lo que decía yo en mi primera intervención al respecto como de una traducción simultánea entre el idioma que estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible y lo que la ciudadanía tiene para decirnos en distintos espacios de participación. Porque en últimas la ciudadanía es la que también nos dice a nosotros en qué vamos bien y en qué hace falta y en qué de pronto tengo que priorizar un poco más. Bogotá ha hecho un esfuerzo muy grande en los últimos años de inversión social. Yo creo que eso no es un secreto para nadie. O sea, llevamos más de 20 años de una muy fuerte inversión social para reducir una cantidad de indicadores que tienen que ver con el hambre, con la desnutrición, con la cobertura de servicios, etc. Y vamos un poquito más rezagados en otros temas que se han dejado de lado mientras se resolvían problemas sociales. Para nadie es un secreto que los temas de movilidad son un lío en Bogotá, que los temas de seguridad pues tienen sus retos complejos, etc. Pero hay unas coberturas de servicios sociales en los que se ha avanzado un montón. El último informe de calidad de vida que publicó Bogotá ¿Cómo Vamos? Daba un dato preocupante, y es que un niño se murió por desnutrición el año pasado, y eso no pasaba hace mucho tiempo en Bogotá. Claramente renuncias, pues suena muy mal, es impopular decir podemos bajar la guardia en cosas en las que ya estamos bien. Por supuesto que no podemos bajar la guardia en cosas en las que estamos bien, pero cuando se trata de mover presupuestos, yo creo que tenemos que ser capaces de tener unas herramientas que nos permitan captar información de los mensajes que nos da la ciudadanía, la sociedad civil, y en eso, y reitero, yo creo que la academia es fundamental para poder digamos, sistematizar y hacer una metodología de diálogo que nos permita hacer eso, y con base en esa información tomar decisiones que no impliquen renunciar,
de pronto, pero que impliquen sí hacer, digamos, unas adecuaciones para hacer un uso, por supuesto, más eficiente de los recursos, pero sobre todo para ponerlos, y eso es, por supuesto, hacerlos eficientes, ponerlos donde más se necesitan, tanto en términos geográficos como en términos temáticos. Muchísimas gracias, Daniel.